Nosotros ya estamos de regreso, estamos de vuelta una vez más aquí en Capital Salamanca y del tema de las alergias nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Alergia al polen, básicamente porque acaba de entrar la primavera, como quien dice, y queremos saber, bueno, pues en qué medida pueden las personas que padecen la alergia al polen, por ejemplo, aliviar los síntomas y sobrellevar estos días que, bueno, ahora en principio ya se empiezan a notar todos esos síntomas de la alergia al polen. Y nos va a acercar a todo ello Yolanda Velasco, que es vocal de la Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, a quien ya saludo. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, Yolanda, ¿va a ser una primavera complicada para los alérgicos al polen? Pues la verdad que este año sí, se prevé que sea bastante complicado, bueno, pues sobre todo porque, mira, el elevado índice de contaminación que ha habido en algunas ciudades españolas en febrero, pues sí que puede alterar la fisiología de las plantas que llevan polen y potenciar la agresividad de este. Te diré que el polen de ciudad es más agresivo que el polen de zonas rurales, Mm. por lo que te cuento de la contaminación, porque se combina con estos agentes contaminantes y bueno, producen partículas mucho más alergénicas. También esto se prevé porque debido al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos, es decir, pues las lluvias intensas y el frío que va alternando con temperaturas elevadas, van provocando que se vaya adelantando el inicio de la temporada polínica y que se vaya retrasando su finalización. Entonces, lo que llamábamos antes alergias estacionales, que sobre todo en los años 90 se limitaba a los meses de mayo y junio, se están convirtiendo en alergias perennes, es decir, que empiezan desde febrero con la sintomatología y se pueden prolongar hasta julio y agosto, Mm. aunque es cierto que los síntomas más agudos se van a presentar en abril, mayo y junio, pero sí que esta primavera se prevé, bueno, pues intensa en alergias porque la lluvia y la humedad y la temperatura que ha habido en los meses de octubre a marzo, pues así lo van marcando. Aunque te diré que el mes más decisivo es mayo, porque es sobre todo el mes de la polinización, y ahí si este año nos toca anticiclón, es decir, tiempo seco y temperatura moderada, los alérgicos lo van a pasar bastante mal. Bueno, si mayo viene con lluvia y con tiempo húmedo, se limpiará la atmósfera, se reducirá los niveles de polen y entonces tendremos una mejor situación para los alérgicos. Pero de momento lo que hay hasta ahora es el doble de lo que había en el año 2012 en cuanto a polen en la atmósfera. Ujú. Mucho tendrá que ver todo lo que ha llovido durante este invierno y este comienzo de primavera, ¿no? Sí, 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 precisamente eso, la lluvia que hemos tenido, unido a esa humedad y a las temperaturas que se han registrado, ya te digo, de octubre a marzo, es lo que nos ha dado que el recuento de granos de polen por metro cúbico esta vez sea el doble que el año pasado. Y luego también tengo que decirte, bueno, que ya no solamente es el polen de las gramíneas, que también hay otros pólenes como los de las cupresáceas, Ujú. bueno, que se desarrollan de enero a marzo, también, bueno, el plátano de sombra y también el olivo, por ejemplo, en Andalucía y Extremadura, que también van a producir, bueno, pues todo este tipo de alergias. Y te digo esto porque estos pólenes viajan. Es decir, que si lo que comentaba del olivo, esto se da en Andalucía y en Extremadura, bueno, la polinización comienza antes que en otras regiones, pues debido a los vientos y a las tormentas, este polen del olivo se puede ir desplazando pues hacia Toledo y Madrid y Ujú. empezar a desarrollar alergias antes de que en estas regiones empiece la polinización. Claro, porque alguien puede pensar, bueno, todo esto en Andalucía malo para los andaluces, pero claro, aquí en la provincia salmantina también hay registros de polen referidos también al olivo, ¿verdad? Sí, sí, también, es que es lo que te cuento, si hay un temporal de fuertes tormentas y de fuerte vendaval, pues todo este polen puede desplazarse incluso hasta 600 kilómetros. Entonces no es extraño que nos encontremos estos tipos de pólenes en diferentes regiones de España, aunque en unas digas, bueno, pero si es que aquí no hay olivos y aquí es más la gramínea, pero bueno, te lo puedes encontrar, ya te digo, pues por todos un poco por todos los lados y más las zonas cercanas. Tenemos también, por ejemplo, el polen de la parietaria, que está en la costa mediterránea, entonces es de una naturaleza muy alérgica, pero bueno, no tiene por qué estar solo en el Mediterráneo, te lo Claro. puedes encontrar, pues ya te digo, pues en Ciudad Real.
Si hay alguna persona que no lo sabe todavía hasta hoy, que es alérgica, por ejemplo, al polen, de lo que estamos hablando precisamente, ¿qué síntomas tiene que tener en cuenta a la hora para darse cuenta de que está pasando algo? De que está pasando algo. Bueno, mira, pues sobre todo los síntomas, bueno, en los alérgicos sobre todo lo que suelen tener es rinitis, bueno, suele ser asociada a conjuntivitis, sería una rinoconjuntivitis, y pueden tener también asma. Entonces, los síntomas sobre todo en esta conjuntivitis sería picor ocular, lagrimeo, y luego, bueno, en lo que hablamos rinitis sería un taponamiento de la nariz, pero bueno, se van alternando los dos lados, muchos estornudos que suelen ser frecuentes y muy seguidos, bueno, también ese picor en la nariz. Recordad que en este caso nunca hay fiebre, que el moco sí que es acuoso y transparente, y que, bueno, la duración de estos episodios es corto, pero muy frecuente. Y bueno, pues si una persona sospecha de esto, pues debe de acudir al alergólogo, sobre todo para que le realice las pruebas de alergia y pueda establecer un diagnóstico y valorar. De todas formas, sí que te digo que nunca, te voy a decir 4 o 5 síntomas que nunca son indicativos de que haya esta rinoconjuntivitis. Si hay ardor ocular, no hay alergia. Si hay sequedad ocular, tampoco. Si hay una secreción espesa y purulenta, tampoco hay alergia. Hablaremos mejor de un resfriado o de un catarro, ¿vale? Y si hay dolor, pues en los ojos y demás, tampoco es síntoma de alergia. Hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que cada año aparecen más alérgicos y en cualquier edad, ¿no? Sí, cada año aparecen más alérgicos y es cierto que en cualquier edad. En España somos ya, bueno, son ya, que verdaderamente yo no tengo alergia, más de 6 millones de alérgicos en el país y se prevé en el 2015 que la mitad de los europeos sean alérgicos. Entonces, bueno, es un dato muy a tener en cuenta porque esto pues deriva a unos costes también económicos y, bueno, sobre todo que es un problema de gran impacto, pues eso, socioeconómico. Entonces, también se produce pues un absentismo laboral, escolar, se producen unos costes en las salas de urgencias, en hospitalizaciones y sobre todo en farmacoterapia y demás. Pero hay vacunas. Sí, claro, hay vacunas y bueno, los especialistas cada vez insisten más en la importancia de estas vacunas, porque estas vacunas son personalizadas, son, bueno, pues cuando se descubre que la persona es alérgica, se diagnostica a qué, cada vez hay métodos de diagnóstico más sofisticados, hay actualmente un diagnóstico molecular, está basado en nanotecnología y en una sola gota de sangre se pueden identificar hasta 113 componentes potencialmente alérgicos. Entonces se selecciona para cada paciente, entonces se hace el extracto para que esa persona bueno, pues tenga su vacuna y entonces esa persona, en el momento que se le empieza a aplicar, que se suele aplicar al principio varios meses y después anualmente, pues para que empiece a aliviar sus síntomas eficazmente, que eso se va comprobando a los 3-5 meses de empezar el tratamiento, y para que disminuya la necesidad de tomar estos medicamentos paliativos, como son los antihistamínicos, los broncodilatadores, los corticoides y demás. Entonces todo esto repercute en una mejora de la calidad de vida del paciente alérgico y luego está demostrado que cuando el tratamiento ya se prolonga de 3 a 5 años, la persona puede llegar a curarse definitivamente. Entonces esto es, bueno, yo creo que es muy importante porque los pacientes dejarán de sufrir así, bueno, pues esos molestos síntomas que, bueno, como comentábamos al principio, cada vez se alargan más en el tiempo, cada vez los sufren, los padecen más meses. ¿Quieres decir que con esas vacunas personalizadas, no sé, por a lo mejor te pueden decir, eres alérgico a algún tipo exacto de gramíneas, no a todos? Sí, concretamente, sí. Ahí se determinan todos los alergenos que a ti te producen esa sensibilidad y ese malestar. Entonces, bueno, te recuerdo que solamente hay un 10% de los pacientes alérgicos que son solamente alérgicos a un tipo de polen. El resto, el 90%, son alérgicos a varios pólenes. Y además de a otras sustancias, ¿no? Pero bueno, con las pruebas, tanto las tradicionales cutáneas de toda la vida como el diagnóstico molecular que te cuento, pues ahí se especifica muchísimo a qué sustancias la persona es alérgica
y de ahí la eficacia del tratamiento con estas vacunas. Ujú. Bueno, pues como pueden ver, las vacunas van evolucionando mucho, al igual que las aplicaciones de los móviles, ¿verdad? Sí, sí. Que también las hay. La verdad que sí, esto sí que es toda una novedad, bueno, que ya empezó el año pasado. El año pasado, bueno, empezaron con aplicaciones, bueno, esto se impulsó desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Entonces, se presentaron el año pasado las aplicaciones Alergoalar y Alergopolen, ¿vale? Sobre todo para informar de en qué sitios dar los datos de los pólenes de los sitios de las personas que se encuentran afectadas. Entonces, bueno, pues así se explicaba el riesgo y la previsión de cómo iba a evolucionar el polen en la zona de donde se encuentre cada persona, ¿vale? Y se establecieron, pues bueno, unos lo que llamaban grados bajo, medio y alto, muy útiles, digamos, para prevenir y para ajustar el tratamiento farmacológico. Y esta temporada lo más novedoso es la aplicación de Pollen Control, que ha impulsado esta sociedad que te cuento con Laboratorios Almiral para hacer una evolución de los síntomas de los pacientes y cruzar datos. Y entonces lo que se hace es que el paciente registra sus síntomas, pone su medicación, la que requiere según su situación clínica actual, y se introduce también el recuento de pólenes. Entonces se cruzan todos estos datos y el doctor con todo esto hará un diagnóstico más objetivo, bueno, pues ya te digo, para que la medida de prevención sea la más adecuada y para comenzar con la pauta de vacunación más efectiva para esta persona. Y de esta manera, pues se consigue un poco mantener la alergia bajo control. Uh-huh. Yolanda, ¿alguna recomendación de cara a esos días fatídicos en los que hay una mayor concentración de polen en el aire? Sí. Sí. Bueno, pues mira, sobre todo evitar la actividad física en el exterior, es decir, en parques, zonas ajardinadas, sobre todo cuando el recuento polínico es más elevado, que bueno, como estamos diciendo, lo puede ver cualquier persona en su smartphone. Uh-huh. También lo pueden ver el recuento de pólenes en la página www.polenes.com, que se actualiza diariamente durante los meses de abril a junio y semanalmente el resto del año, ¿vale? Entonces esto muy importante para programar un poco las actividades físicas en el exterior. Entonces, bueno, restringirlas en el caso de que el nivel de polen sea muy elevado, ventilar la casa sobre todo a última hora de la tarde, que es cuando el nivel de polen es menor, con 5 minutos basta. También, bueno, pues evitar esa actividad al aire libre los días que sean muy secos y calurosos y bueno, después de que haya justo llovido y demás. Bueno, también, por ejemplo, si viajan en coche, pues mantener las ventanillas cerradas y utilizar también filtros para el polen en el aire acondicionado del coche. No secar la ropa en el exterior cuando el polen esté más elevado, utilizar gafas de sol para salir a la calle, en casa también utilizar equipos que purifiquen un poco el ambiente mediante esos filtros especiales para retener las partículas de polen y que no se encuentre por toda la vivienda, y al regresar a casa pues ducharnos y cambiarnos de ropa, pues bueno, pues si venimos digamos con polen en el pelo y en la ropa, y luego bueno, pues si uno se va de vacaciones pues programar sobre todo ir a lugares donde en ese momento no estén los pólenes en el ambiente y sobre todo en la época del año en la que la concentración sea más baja. Uh-huh. Pues Yolanda, un placer haberte tenido con nosotros un día más. Vale, el placer es mío. Muchas gracias, Ya Pablo. seguiremos en contacto. Por supuesto. Un saludo, Yolanda. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.